Esta semana pudimos ver a los máximos referentes del empresariado argentino hacer un análisis de la inflación. Y ahí uno de los personajes, uno de los partícipes de ese acto, de esa reunión, dijo que la inflación, ¿qué hacen ante la inflación? Bueno, remarcan precios. Yo digo, esto puede ser tomado como chiste, como broma, para distender, pero en ese encuentro lo que se mostró es por dónde va el empresariado argentino, que no tiene muchas ideas de cómo mejorar la situación de todos los trabajadores y trabajadoras o de la sociedad en su conjunto, sino que siempre privilegia su propio bolsillo. Pregunta para el empresariado o para nosotros mismos. ¿Ustedes escucharon algún elogio a lo que hizo el gobierno durante la pandemia? Sobre todo en cuanto a la aplicación de los ATP, que permitió que muchas de esas empresas se continúen con sus tareas y además les complementen, les paguen el salario de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, de esto poco se habla. De cuánto hizo el Estado, cambiemos la palabra gobierno, insisto y repito, de cuánto hizo el Estado para sostener la economía. Sin embargo, algunos comunicadores de lo que hablan es de la cuarentena más larga por la pandemia, cosa que obviamente no es cierta. Creo que donde radica quizás el malestar, y también lo exponemos en una nota en este programa de Movilizados, es en esa risa donde todos los empresarios creo que dan una señal de cuál es su sentimiento, cuál es su ADN. Más allá de todo esto, el gobierno tiene una tarea importantísima que la venimos desarrollando en estos programas, que es cómo paliar la inflación y qué herramientas tiene para justamente impedir que este proceso inflacionario continúe avanzando. Por ahora muchas herramientas no ha aplicado, y si las aplicó mal. Y si no, tiene un conflicto como el que le estalló la semana pasada, cuando todos creíamos que el gobierno empezaba a encaminar una reunión de sus dos máximas figuras, el presidente y la vicepresidenta, y le estalla esta renuncia o este pedido de renuncia ante las declaraciones del hoy exministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. Un hombre que se va con una tarea que no ha sido la mejor, un desarrollo que no ha sido el mejor, y ojo, que veremos cuál es la actitud de Culfas de aquí en adelante. No vaya a ser cosa de que aparezca ahí en alguna fila de algún peronismo más democrático, como se lo suele llamar. Dicho esto, más allá de lo que pasó con AEA, me quiero referir, fue el Día del Periodista, y todos los que trabajamos en estos medios venimos sufriendo una precarización laboral que se ha dado a partir de los 90 y en los últimos 4 o 5 años se ha profundizado aún más. Insisto, según un relevamiento que hizo Cipreva, el sindicato, la mitad de los trabajadores y trabajadoras de capital cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, esos mismos trabajadores y trabajadoras, en su gran mayoría, trabajan en los grandes medios. Esos grandes medios, donde sus máximos referentes nos dan la explicación de cómo mejorar el país, de qué tiene que hacer este gobierno para que la Argentina crezca. Bueno, evidentemente no les va muy bien, porque por ejemplo no pagan los aguinaldos o pagan salarios de miseria. Si tuviesen la verdad revelada, sus trabajadores y trabajadoras estarían mucho mejor. Hay una recuperación del empleo en prensa, pero la precarización avanza y avanza a niveles como en algún momento, o vemos, nos emparentamos con lo que pasa en el campo, con lo que pasa con las trabajadoras de casas particulares o lo que pasa en la construcción. Una profesión que lamentablemente se ha degradado en los últimos años. Por último, el menú de la oposición para salir de esta crisis. Y como también lo venimos planteando acá, insisten en reforma laboral, reforma previsional, más de lo mismo, el argumento que aplaudieron justamente en AEA, porque van por ese lado, por la quita de derechos, cosa que obviamente nosotros no acompañamos.
Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, bueno, estamos con Alejandro Salcedo, el secretario general de UDOCBA, de los docentes bonaerenses. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, ¿cómo ves la situación? Vamos a arrancar de la situación particular de los docentes bonaerenses. Han hecho un reclamo porque, bueno, viene este tema de los fríos y de algunas escuelas con problemas con el tema gas. ¿Cómo está esa situación hoy? Bueno, sí, nosotros en un relevamiento propio detectamos alrededor de 350 escuelas la semana pasada con esta situación. La semana pasada fue una semana muy, muy complicada con el tema del frío. Y en virtud de eso le pedimos una reunión como FUD, como Frente de Unidad Docente Bonaerense, al ministro Silioni, al director general de Cultura y Educación. La reunión se hizo y el ministro, digamos, coincidía más o menos en líneas generales con los datos. También se coincidía con los distritos que tenían mayor problemática. Le reclamamos que de manera urgente resuelva la situación. Sabemos que la provincia de Buenos Aires, y esto según datos propios, ¿no?, que tenemos con nuestros relevamientos, en muchos distritos de la provincia, en todos los que yo he ido, se verifica que la provincia está invirtiendo en infraestructura, pero evidentemente no ha llegado a todas las escuelas en el tema de calefacción. Claro. Que el gas es uno de los modos de calefacción, hay otros modos también, que en la mayor parte es el gas, pero también hay otros modos, y le reclamamos algo al ministro que, bueno, lo más pronto posible resuelva esto. Además de que, bueno, nos comentó que en algunos distritos había pasado que por falta de rendición de fondos anteriores no podían destrabarse los nuevos fondos para seguir atendiendo a los gastos menores, que son de artefactos o digamos, de reparaciones menores. Y que, bueno, ahí también había una cuestión que nosotros le planteamos, que él también planteó, de flexibilizar esa norma por un tiempo hasta que, bueno, la cuestión esta del frío pase y podamos, bueno, que se retome nuevamente esa cuestión que también es tan delicada, ¿no? Cómo se rinden los fondos, cómo se gastan los fondos. Pero bueno, también se comprometió el ministro y además le pedimos, porque el ministro nos informa, nos comenta que gran parte de los fondos fueron girados a los distritos, tanto a las municipalidades como a los consejos escolares, y que eso no había mucha comunidad educativa no sabía de esto, como para ir a reclamarle a las personas que están encargadas. Obvio. Al final la provincia es la responsable de todo, pero si la provincia descentralizó recursos, bueno, hay que ir a reclamar a donde estén los recursos para que se apliquen como se deben aplicar. Nos dio como ejemplo, porque fue un distrito con muchos problemas, que es el de La Plata, en donde nos informó, no él, pero funcionarios de su cartera, que se habían girado 32 millones de pesos. Por lo tanto, bueno, uno de los puntos que tratamos, que también tomó el compromiso el ministro, es de hacer un informe, de dar a publicidad cómo la provincia de Buenos Aires ha girado de las partidas para que se atiendan estas cosas. Bien, o sea, el tema lo tienen encaminado, digamos, están en el medio de una situación problemática, pero se está encaminando. Hay una tensión. Sí, lo estamos trabajando con el ministro y con todos los subsecretarios de la Dirección General de Cultura y Educación, y también nosotros nos pusimos a disposición para lo que necesitara el gobierno, si es que nosotros podíamos hacer algo para mejorar esto. Le pasamos todos los datos, todos los casos que teníamos, como para que lo tomen con prioridad en función de que, bueno, si hubiese alguna cuestión con la información. Sí. En materia salarial, que obviamente todos los sectores estamos preocupados, ¿cómo están ustedes? Bueno, el problema con lo salarial es la situación, la volatilidad que hay a nivel país y que también es producto de una cuestión internacional.
el gobierno provincial la actitud que tomó fue de adelantar un tramo. Había un tramo que se cumplía en julio, lo adelantó, no, perdón, no, digo mal, no lo adelantó, incorporó un tramo, porque el tramo de julio continúa, y bueno, con eso, para llegar a fin de año a un 60%, que esperemos que ese 60% esté por encima de la inflación. Igualmente, si no fuera así, está la cláusula de monitoreo permanente para que se aplique en caso de que los guarismos fueran distintos. Nosotros estamos planteando también ya como un elemento superador a esto, que la inflación que se tenga en cuenta ya no sea el promedio de la inflación, el nivel general, sino la inflación del rubro alimentos, que es la que más golpea, claro. La que más sensibilidad genera en las familias de los trabajadores en general y, bueno, obviamente de los docentes. Por eso vamos a plantear este tema que yo lo he planteado ya en otras notas y también en ámbitos digamos, de gobierno, porque me parece que va a ser una forma de paliar esta grave crisis que tenemos, que si el gobernador en vez de dar un 60 hubiese dado un 65, o podría haber sido muy por encima de la inflación, o también puede haberse quedado muy por debajo. Por lo tanto, lo importante es la cláusula de monitoreo, que el gobierno, cada vez que nosotros le pedimos la convocatoria, la paritaria, el gobierno se sienta, y con se toman las resoluciones que se toman. En este caso, esta vez, el tramo de mayo fue un tramo que salió por un decreto, no fue un acuerdo paritario estrictamente hablando, pero sí elevó el nivel salarial en tramos, con los mismos tramos que se estaban previstos, agregó el tramo de diciembre a un 60%. En esta situación que se vive, que bien planteás de inflación y demás, la cláusula de revisión, usted no tiene una cláusula fija, digamos, lo que hacen es ver mes a mes cómo se va desarrollando la inflación, ¿no? O sea, es otra modalidad. Sí, es un nuevo mecanismo que implementamos este año, porque el año pasado había una única cláusula que era de reapertura en septiembre, octubre, en octubre, con los datos de septiembre. Claro. Este año lo que se firmó fue una reapertura en septiembre con los datos de agosto y luego una cláusula de revisión permanente dentro de la paritaria, es decir, de enero a septiembre. El aumento de inflación hizo que el gobernador anunciara lo que anunció, subir un 10% a todos los tramos e incorporar un nuevo tramo para subir ese 10%. Y, como decía recién, la cláusula de revisión es una cláusula que, si se disparan la inflación, obviamente se tiene que volver a aplicar porque, la situación de los alimentos es muy complicada. Nosotros, a veces nos preguntan, una propuesta que yo haría al gobierno nacional, al provincial también, pero sobre todo al nacional, porque la inflación es un resorte más del gobierno nacional, que aunque sé que el gobierno provincial algunas cosas está haciendo, me parece que yo la semana pasada estaba leyendo una nota de opinión, una nota periodística del periodista Alfredo Zayat, que planteaba que YPF Agro se tiene que meter en el tema de los alimentos. Tiene granos, está participando de determinadas cuestiones, tendría que tener mucha más participación, porque por eso hubiese sido tan importante que la Argentina hubiese estatizado Vicentín. Claro. Eso hubiese sido un cambio muy importante, pero como una propuesta para enfrentar el desacople de los precios internos con los precios internacionales, por lo menos en la comida, el Estado tiene que estar presente y tiene una herramienta que además está siendo utilizada. Tendría que tener una profundización aún mayor, además de los controles de precios. Nosotros vimos ayer lo vergonzoso, de eso te iba a preguntar, lo perverso de un señor que es dueño de formador de precio y que tuvo familiares, tanto en la Secretaría de Comercio Interior como en la jefatura de gabinete del gobierno anterior, que habla a las claras de cuál es
el problema argentino. ¿Sabe, y el gobierno tiene que ser más firme. Obvio. ¿Sabe? Sí, no se tiene que quedar con una cuestión declarativa como hizo tanto la vicepresidenta como hizo Alberto Fernández antes de viajar. Digo, ¿sabes dónde me hace? Porque de esto te iba a preguntar. Y quizás lo de Brown, el titular de la Anónima, haya sido un chiste, entre comillas, ¿no? A mí lo que me hace mucho ruido, y creo que algún funcionario también lo planteó, no soy original en esto, es la risa de todo ese conglomerado que reúne a la crema innata del empresario argentino. Me parece que ahí está el foco, en esos personajes que están muy lindos, muy bien vestidos, ¿viste? Son todos rubios, ojos celestes, están muy cuidados estéticamente, y hasta desde un escalón más arriba te dicen qué es lo que hay que hacer con el país y te muestran esto, que esto es lo que hacen con el país. Lo desangran, Mirá, se quedan con la plata, ¿no? en la Argentina hay un modelo de país que plantea el campo nacional y popular, y lo que un sector minoritario, ¿no?, de la actividad económica, los grupos concentrados de la economía plantean es un modelo de dependencia, un modelo colonial. Un modelo en el que bueno, primaricemos la economía, que la riqueza esté en pocas manos, ya lo dicen con un desparpajo, con un descaro que causa mucha indignación. Por eso el gobierno, a esa risa del señor Brown, le tendría que contestar con la mayor dureza posible, porque se está riendo del presidente y de todo el pueblo argentino que sufre las decisiones que toma una persona así en un escritorio. Entonces, y solamente para maximizar ganancias, porque si fuera que está en peligro su rentabilidad, sus utilidades, pero no es eso, es aumentar aún más la que ya tienen, porque es una cadena de supermercados que también tiene empleados, que da trabajo. Ahora, una cosa es dar trabajo, una cosa es ganar plata, y otra cosa es lo que vivimos ayer. Ayer se habló en ese lugar, no solo que se rieron de los precios, lo toman en chiste. Yo lo que siento es esa risa, que es una risa hasta inconsciente, ¿no? De me río de esto. También se planteó reforma laboral, reforma previsional. Se está hablando de un país distinto en algún sector de la sociedad. Hoy vimos también otra dirigente política decir que la Argentina los problemas argentinos se van a resolver con el ahorro argentino. Eso ya pasó en la Argentina y se llamó corralito o corralón. Sí. Entonces, otro que dice sin ninguna vergüenza, o sí, porque vergüenza no tiene, que plantean que se tiene que terminar la indemnización en la Argentina. Cuando la indemnización y todos los derechos laborales hicieron de esta Argentina una Argentina fuerte, una Argentina pujante. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que están planteando es que las empresas valgan cada vez menos, que extranjerizar. Ahí también hay un llamado al gobierno nacional a que tengan en cuenta esto. Me decía, Sale, que la Argentina va a crecer en tanto y en cuanto tenga más derechos, no que le quitemos más derechos a los trabajadores y trabajadoras. Absolutamente. La Argentina tuvo, en la época de mayor crecimiento industrial, tuvo pleno empleo, tuvo ampliación de derechos, y hubieron dos etapas históricas, ¿no? Una, diría yo, fundacional en la década del 40, mediados del 40, y después se recreó algo similar después del colapso del 2001. Seguro. Y esos fueron con políticas de derechos, de ampliación de derechos y de no tocar los derechos laborales, todo lo contrario, porque la Argentina fundamentalmente tiene su base económica en el consumo interno, en el mercado interno, y para eso se necesitan de salarios fuertes. Todo lo contrario de lo que están pregonando, salarios fuertes, indemnización, vacaciones, aguinaldo, todo lo que hace a los derechos de la clase trabajadora en la Argentina. Y bueno, por eso es que creo que quieren
bajar el salario. Ya del 2015 al 2019 el salario bajó casi a la mitad, 40%, más o menos. Y bueno, el salario ideal para algún sector de la economía en el mundo son $100 por mes. Y nosotros veníamos con casi 600. Por eso, el gobierno nacional tiene ahí una función muy importante que cumplir. La distribución de la riqueza se tiene que dar. Una forma de seguir distribuyendo la riqueza es mejorando los salarios, la conformación del salario. Nosotros este tema de que los básicos están siempre muy bajos. Después, esto que plantea Pablo Moyano, de que las asignaciones familiares las cobren todos los trabajadores registrados. Sí. Hay más o menos alrededor de un 30% de los trabajadores que lo cobran. Bueno, todas cosas que fueron derechos históricos en la Argentina de la clase trabajadora y que se fueron perdiendo, y que paralelamente a esa pérdida de derechos ha ido empeorando la situación, no solo de los trabajadores, sino del país. Sí. Que le vaya bien a los trabajadores significa que va a haber consumo interno, significa que le va a ir mejor al país. Y mejor a los empresarios. Alejandro, te mando un abrazo. Absolutamente. A los empresarios, la mejor época para el empresariado argentino fue cuanto más derechos hubieron para la clase trabajadora, porque había una sinergia que se producía entre la clase trabajadora, los empleadores o los empresarios y el gobierno, que hacía que Argentina haya estado, ¿no? Y espero que lo podamos recuperar con este gobierno lo más pronto posible, porque bueno, el tema a mí me cayó muy mal, fue una afrenta de los sectores concentrados de la economía, de la oligarquía argentina, ya que se rían. Eso se hacía en conciliábulos, ¿no? Bueno, ahora se hace a la vista de todos, ya también hay una desvergüenza ya importante en un sector que aparte es muy minoritario de la Argentina. Te mandamos un abrazo y te agradecemos, en este caso, el contacto con Movilizados. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Ahí están los reportajes de La Primera Piedra, los programas de Movilizados, notas que actualizamos todos los días. Particularmente me pueden escuchar de lunes a viernes en los diferentes programas de Radio El Plata, AM 1030, y los domingos con Alejandra Malem en Mañana de Domingo de 10 a 12. Y además leer las notas en iprofesional.com. Ahí todos los días también publicamos notas referidas al ámbito laboral y gremial. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Chao.